¿Cómo estás? Bienvenido al Ágora nuevamente, al Ágora inclusiva. Como es tan inclusiva y con una mirada en género, feminista, desde una mirada crítica, hoy es el día 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes. Pero claro, ¿cómo miramos al migrante, a la persona migrante? Porque como miramos es como pensamos, cómo hablamos y cómo nos posicionamos en la vida. Y decimos, ahí va el negro, ahí va el bolita, ahí va el ciego. Lo mismo hacemos, ¿no? Con la persona con discapacidad o diversidad. Ahí va el que anda en silla de rueda. Parece que también eso convoca miradas, ¿no? El migrante y la discapacidad convoca miradas. A veces miradas amorosas, inclusivas, de hospedaje, diría Derrida. Y a veces miradas excluyentes, discriminatorias. Miradas de segregación, expulsión, violentas. ¿Sí? Miradas. Y a veces, como decimos, la mirada como vehículo de transferencia. ¿eh? En la mirada me miró y algo pasó, porque la mirada tiene algo que es del orden del inconsciente y que no la puedo manejar y no la puedo inventar. No puedo decir quiero mirarlo de una manera inclusiva, amorosa, con perspectiva de derechos, si no lo pienso, si no he trabajado, si no he deconstruido todos estos estereotipos y prejuicios. Por eso la mirada nunca, nunca miente. Por eso es importante pensar cómo miramos, porque es como nos posicionamos. Y te voy a contar dos casos, dos situaciones que me han pasado. Y antes quiero saludar al licenciado, especialista en género, derechos humanos, la querida, el primer, creo, docente en Buenos Aires o en Argentina, no binaria, Manu Mireles, que se autodefinía y de ahí yo se lo robé en sus currículum, entre todos los títulos que tiene como no binaria, pero también como una persona migrante. Eran sus primeras presentaciones. Así que gracias Manu por haber compartido y espero tenerte en algún momento acá. Y saludo al Bachillerato Popular Travesti Trans La Mochaceli. Entonces te decía, ¿no? Que es migrar. Sufriste discriminación, violencia. ¿Sabes que tienen derechos? ¿Qué derechos tienen? ¿Tienen derechos laborales las personas migrantes? ¿Qué es la xenofobia? El racismo. ¿Dónde recurrir? ¿Dónde reclamar? Quédate porque esto tiene que ver con género, con derechos, derechos humanos. Gracias Ruta Argentina ESI, gracias Garacoche, Amiba, gracias Filocam, gracias Jorge López, Ruta Argentina ESI y a todos los que acompañan y se suman y replican en los canales. Y a vos que nos seguís y nos acompañás. Y dos situaciones te quiero contar. Una me pasó como abogada a mí. Vino un trabajador que tenía la residencia precaria y no querían registrarlo, blanquearlo, decimos, ¿no? En la jerga. En derecho decimos registrarlo porque no tenía el DNI, digamos. Lo cual estaban ya haciendo uso y abuso de su situación de migrante, de su vulnerabilidad, de esa construcción subjetiva de que porque somos migrantes creemos que tenemos menos derechos, que tenemos que agachar la cabeza, que hay que callarse, que hay que decir que sí, que no valemos iguales. No, ojo con esto porque tenemos ley de antidiscriminación, tenemos la convención de todas formas de discriminación, contra la discriminación, y la CEDAW, que es la discriminación, la ley, el convenio, el tratado de todas formas de eliminación de discriminación contra la mujer, lo cual tenemos normativa nacional e internacional. Y bueno, sí se puede registrar. Si tenés dudas, consulta en consultas@trabajo.gov.ar con B larga. ¿Sí? Y tenés el Instituto Nacional de Discriminación, Xenofobia y Racismo, que es el INARI, el Instituto Nacional. Ahí puedes hacer tus reclamos, tus consultas vía web, por internet, llamando al 0800 999 2345. ¿Sí? No te calles, tenés derechos y derechos humanos. Y ese trabajador podía ser blanqueado, registrado. Pero claro, querían segregarlo, excluirlo y tratarlo como un otro diferente. Que es la xenofobia también, ¿no? Un concepto que trae migrar. Migrar es un grupo de personas que va de un lugar a otro, se desplaza de una región a otro y trae grandes impactos, no es neutral, moviliza y trae toda una afluencia de situaciones y de conmociones, no solo para la persona, sino para
el lugar donde migra, el espacio, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la diversidad, porque es una nueva cultura, una nueva creencia, una nueva forma. El tema es cuando esa diversidad es mirada como el otro extranjero al que hay que alejar, porque es peligroso, porque va a robar, porque es bolita, porque es boliviano, cuántos prejuicios, estereotipos, porque es colombiano, porque nos quita el trabajo, porque, bien, esto es pensarnos, en términos de migración en el Día Internacional de las Migraciones. Y te voy a contar el otro caso, el otro caso que es muy interesante y que fue acá en Buenos Aires. No estamos lejos. Acá hay violencia y discriminación y segregación, pero por suerte, y gracias a que somos humanos y tenemos derechos, hay leyes que nos defienden y defienden a todas las personas migrantes. Y el otro caso que te decía, que te comentaba, es el de que ocurrió en el 2001, acá, muy cerquita, en Buenos Aires, zona sur. Marcelina Meneses, en el 2001, iba con su hijo, a Cuesta, y en el tren iba de Espeleta al hospital. Y en el tren fue insultada, arrojada, discriminada, con insultos, por ser de origen boliviano. Fíjate vos, ¿no? Cómo juega la nacionalidad. Ni hablemos, si es mujer, y encima migrante. Doble es lo que dice Kimberly Crenshaw, la intersectorialidad, cuando habla de la teoría crítica de la raza. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Quiero que pensemos, ¿no? Y la encontraron muerta a ella y a su hijo, a su hija, en la estación de Avellaneda. Esto fue en Buenos Aires, República Argentina. Y estamos llenos, ¿no?, de miradas raras, miradas que no son amorosas, que no hospedan, diría Derrida, ¿no?, el filósofo. Miradas que excluyen, que estigmatizan. Y como miramos, decía, es como nos posicionamos, cómo hablamos y cómo hospedamos, o hospitalizamos. Así que tienen derechos las personas migrantes, derechos humanos a la educación, a igual remuneración, por igual tarea, al trato digno, a la no discriminación, a ejercer los derechos que cualquier persona, que es nativa también tiene, lo cual también tiene que estar registrado si va a trabajar, puede hacer las denuncias al INADI, tiene, el 0800 que te dije, y trae la diversidad, esa diversidad que no hay que jerarquizarla, que no hay uno arriba y otro abajo, no es un otro extranjero, es un otro humano, ese otro que es igual, pero que es diferente. Esa diversidad que enriquece y que promueve. ¿Y por qué pensarlo como derechos? Porque tienen estos derechos que te decía, son derechos humanos. Por eso hay que romper estos prejuicios, estos estereotipos, que lo único que hacen es discriminar, violentar, vulnerar derechos. Y por suerte, y porque somos derechos y humanos, tenemos toda una legislación interna y externa en la comunidad internacional, sobre discriminación, sobre violencia, sobre racismo. ¿Y qué es la xenofobia? Xeno, del griego, significa extranjero. Fobia, phobos, significa miedo, pero yo le diría más que xenofobia al que rechaza un extranjero, es xenodio, porque es discriminación, es violencia, ¿sí? Y si sufrís, padeces en el trabajo, vulneran tus derechos, te segregan, te separan, o hay un derecho que no se cumple, llama al INADI, contactate, a consultas de trabajo, tenés lugares y canales y muchos medios de comunicación para contactarte, denunciar, reclamar, hacer valer tus derechos como persona, porque no sos migrante, sos persona. El ser migrante es una característica, pero bueno, parece ser que esa característica es la que define, ¿no? Como en la discapacidad, la característica es la que define al sujeto sin pensar que está atravesado, por muchas cosas, como vos, como yo, y como diría Kimberly Crenshaw, estamos atravesados por muchas cosas, en la intersectorialidad, cuando ella habla ser negra y mujer, dice, ¿no? La justicia no entiende lo que es ser negra y mujer, en una historia que cuenta, que ya la vamos a profundizar cuando hablemos de género. Por eso hay que pensar el género en sentido intersectorial, no en sentido puro. Esto quiere decir, traído en América Latina, este concepto de Kimberley, que es de Estados Unidos, en América Latina, con las variables que nos atraviesan, ¿sí? No es lo mismo una persona, una ama de casa que vive en barrio
bajo y necesitas un reclamo de alimentos con una mediática que tiene un canje, porque las posibilidades, los accesos, las formas, las condiciones social, económica, cultural no es igual. Todo eso hay que analizar cuando pensamos en género, en esta intersectorialidad. Eso es la intersección, lo que intercepta esas variables, ese entramado que atraviesa y hace ser quienes somos. Podemos ser dos mujeres, sí, pero una es negra y la otra es blanca. Podemos ser dos mujeres, una negra y una blanca, una con trabajo y otra sin trabajo. Entonces no es igual. Tiene que haber una justicia diferenciada. Por eso pensá que si sos migrante tenés derechos y derechos humanos. Y vos, si discriminás, pensalo antes. Pensá por qué discriminás, por qué rechazás al otro. ¿Cómo entendés a ese otro? ¿Qué te da miedo? ¿Parece peligroso? ¿Por qué tantos prejuicios y tantos estereotipos, tanta vulneración? Siendo que en nuestro país y en América Latina, ¿no?, la migración ha sido mucha, mucha y rica. Y esto, poner en valor esto porque traen diversidad. Y esto es un tema de género, porque atraviesa la cuestión intersectorial que te decía. Pero bueno, a pensarse, a pensarnos, a romper estereotipos, mitos, a pensar en clave de género, a pensar en esta intersectorialidad, en esto que nos atraviesa, y a pensar en el Día Internacional de los Migrantes, de las Migraciones. Este abrazo y este beso no solo para Manu, sino para todas las personas que han migrado o son migrantes, un enfoque de género y que tienen derechos y derechos humanos y donde reclamar. Abrazo grande y abrazo y beso gigante.